Sofía. Bien, entonces voy a compartir ahora la semana 4. Bien, hoy vamos a estudiar la filosofía de Aristóteles, filósofo, bueno, él no era ateniense, era un filósofo macedónico de Estagira, al norte de Grecia. Aristóteles, estudiante de Platón. Sí, muy bien. Vamos a estudiar entonces ahora algunas teorías aristotélicas y algunas escuelas posteriores. En primer lugar, ¿cuál ha sido el contexto histórico? Estamos en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, posterior a las guerras médicas, estas guerras entre griegos y persas, en donde los griegos resultaron victoriosos gracias a las hazañas marítimas de los atenienses. Bien, vamos a ubicarnos ahora en una guerra posterior, que es una guerra interna que se da entre dos polis, dos ciudades-estado, Atenas y Esparta, conocidas como la Guerra del Peloponeso. Entonces, en este contexto bélico de la Guerra del Peloponeso, de esta guerra interna entre polis hermanas, por decirlo de alguna manera, se va a desarrollar el periodo ontológico. ¿Por ahí alguien recuerda el significado de ontos? ¿A qué refiere la palabra ontológico? ¿Sí? Bueno, logos es estudio, tratado, ¿no? Ontos. ¿Qué significará ontos? Lo vimos en la primera sesión. El periodo ontológico se caracteriza por un análisis, gracias, excelente Jimena, así es Daniela, el ser. Y cuando hablamos del ser nos referimos a la totalidad. El ser refiere a todo lo que es el concepto más totalizador que vamos a encontrar en filosofía. Y por ello la ontología es la disciplina filosófica más antigua, ¿no? Iniciada por Parménides. Recordemos ahí al presocrático monista Parménides que nos dice: el ser solo se puede pensar, el ser es. Bien, entonces este periodo ontológico, ¿sí? En este periodo vamos a encontrar a Platón, ahí está señalando hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, el mundo del ser, ¿no? Les pregunto, ¿en el mundo de las ideas existe el cambio? ¿En el mundo de las ideas existe el tiempo, el movimiento? Ese mundo al que está señalando Platón. Sixto nos dice, no, así es. Entonces, en Platón, sí, vamos a encontrar que el ser, ¿no? Las ideas, las formas, las esencias no cambian, ¿sí? Y componen otra realidad, una realidad más perfecta que ¿cuál? Que la realidad material, ajá, aquella a la que está señalando Aristóteles, ¿no? Mientras Platón señala hacia arriba el mundo de las ideas, de las esencias, de las formas, Aristóteles señala hacia abajo el mundo de la materia, el mundo del cambio, del movimiento, ¿no? Entonces, mientras Platón está pensando en Parménides cuando habla del mundo de las ideas, eh, Aristóteles sería más materialista, ¿no? Aristóteles estaría pensando más en el mundo de Heráclito, ¿no? En el mundo del cambio, el mundo de la materia cambiante. Bien, entonces, en este periodo, ¿sí? Ontológico, encontramos a Platón y Aristóteles, y ellos se preguntan por el ser. ¿Qué quiere decir eso? Que se preguntan por la totalidad. Platón se pregunta por el arjé, es decir, ¿alguien se acuerda por ahí qué era el arjé? El arjé de la fisis. A ver, lo vimos en la clase anterior con los presocráticos, ¿no? Los primeros filósofos. Así es, Aida, el principio, ¿no? ¿Y el principio de qué? ¿No? Cuando decimos el arjé de la fisis, ¿a qué referirá la fisis? Estos dos términos en griego clásico, porque estamos asumiendo que la filosofía nace en Grecia, ¿no? Entonces, como muy bien ha mencionado Aida, el arjé refiere al principio de la naturaleza, al principio de la física. Bien, entonces Platón se pregunta por el arjé, pero no solamente por el arjé, también se pregunta por la naturaleza del ser humano, igual que Sócrates. También se pregunta sobre cuál debería ser la mejor forma de gobierno. También se pregunta sobre cuántas partes tiene el alma, cuál es el origen del cambio. Entonces,
Y para responder nada más esto, para Platón, ¿cuál era el arjé? Si les digo que Platón era un pitagórico, ¿cuál creen que haya sido el arjé para Platón? Si Platón seguía las enseñanzas de Pitágoras. Excelente, Aida, el número. Por eso, cuando tú entrabas, claro, muy bien, Sixto, el número, ¿no? Los números en el sentido de que no son abstracciones, sino que son realidades más perfectas, ¿no? Bien, y eso es lo que te enseñaba Platón si entrabas a su escuela filosófica, que era la Academia, ¿sí? Fundada en el 385 aproximadamente antes de Cristo. ¿Bien? Entonces, entrabas a la Academia de Platón y te enseñaban geometría. Sin matemática no podías empezar a hacer filosofía, no podías empezar a acceder ¿a qué mundo? Al mundo de las ideas, al mundo del ser. Entonces, en Platón vemos la influencia de Pitágoras, de Parménides, de Sócrates, ¿bien? Y con toda esa fusión de enseñanzas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a encontrar a Aristóteles. Aristóteles va a estudiar en la Academia de Platón por 20 años, desde los 17 hasta los 37 años, imagínense, 20 años estudiando la doctrina de Platón. Bien, ¿y ello qué va a implicar? Que Aristóteles va a pensar de acuerdo al mundo de las ideas de Platón, pero que también Aristóteles va a hacer una crítica a Platón, va a criticar ese el mundo de las ideas, ¿no? Mientras que para Platón el mundo de las ideas está fuera del mundo de la materia, para Aristóteles el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, es parte del mundo material. Ya, entonces, periodo ontológico, el otro nombre que tiene este periodo es el periodo de los grandes sistemas. ¿Por qué? Porque Platón tiene un sistema de pensamiento. Responde la pregunta por el arjé, el número, responde la pregunta sobre la naturaleza humana, responde al problema del cambio, responde el problema de la organización política de la ciudad, de esa polis que ha terminado condenando a su maestro Sócrates. Entonces, Platón te ofrece un sistema de pensamiento, prácticamente te resuelve las preguntas que podamos tener respecto de la totalidad del ser. Y lo mismo hace Aristóteles. Aristóteles también plantea un sistema de pensamiento, ¿no? Aquí dice, esta nueva perspectiva los llevó a construir nuevos edificios del pensamiento, es decir, sistemas que resuelven las preguntas sobre la totalidad, sobre el ser. Bien, y no se olviden, mientras la escuela de Platón es llamada la academia, ahí están los primeros académicos, bien, la escuela de Aristóteles es llamada el liceo. Bien, entonces ya con esa introducción sabemos que estamos en medio de la guerra del Peloponeso, guerra entre atenienses y espartanos. Vamos a hablar ahora de Aristóteles en el periodo ontológico. Él nace en Estagira en el 384 a.C. Su padre es Nicómaco, que es médico de la corte del rey Amintas II de Macedonia, y esa relación con la corte hace que más tarde Aristóteles se convierta en el maestro de Alejandro Magno, ese conquistador que logró eh, sincretizar la cultura oriental y la cultura occidental, ¿no? Logra erigir un imperio, ¿no? El imperio helenístico. Bien, como les había mencionado, Aristóteles va a estudiar desde los 17 años con Platón, ¿no? Hasta los 37. Entonces Aristóteles llega a Atenas atraído por la fama del aristócrata, el filósofo Platón, discípulo de Sócrates, ¿bien? Y estudia allí su doctrina de las ideas. Ahora, Aristóteles, a diferencia de Platón, va a tener una manera mucho más sistemática de hacer filosofía. El sistema que va a plantear Aristóteles es diferente al de Platón en muchos aspectos, pero también tiene mucho de la doctrina pitagórica, ¿no? 20 años estudiando en la academia, imagínense. Ahora, mientras Platón, esta es otra diferencia importante, sigue apelando al mito cuando hay preguntas que Platón responde de una manera categórica, por ejemplo, ¿cuántas partes tiene el alma? Y Platón nos dice, tiene 3 partes, ¿no? Entonces,
¿Cómo puede responder ese tipo de preguntas? Platón apela al mito, ¿no? Entonces el mito, te cuento un mito, te cuento una alegoría, para que podamos entender de una manera más simbólica por qué el ser humano tiene, el alma humana tiene tres partes, ¿no? Y ahí nos cuenta el mito del carro alado, que el alma es como un auriga que dirige a sus dos caballos, ¿no? Un auriga es un conductor, como un jockey, un conductor de caballos, y el alma humana tiene tres partes. El alma racional es como ese jefe de caballos, el caballo desbocado es el alma concupiscente, ¿bien? Y el alma tranquila es el alma irascible. Entonces Platón nos cuenta mitos, ¿no? Nos contaba también el mito de la caverna, ¿se acuerdan? Lo vimos la sesión anterior. Porque en Politeia, en su libro República, Platón nos dice que el filósofo es quien debe gobernar. Y si le preguntamos, Platón, ¿pero por qué el filósofo debe gobernar? Nos cuenta un mito, el mito de la caverna. En la caverna, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, nos cuenta Platón que los seres humanos son como prisioneros atados de pies y manos hasta el cuello, que solo logran ver sombras proyectadas a partir de un fuego artificial y creen que esas sombras son la realidad. Platón nos dice que el filósofo es el único que logra zafarse de esas cadenas, salir de la caverna y lograr ver con sus propios ojos la luz natural, ¿no? La luz natural del sol. Ahora, esto es un mito, es una alegoría, más precisamente. ¿Por qué? Porque la luz del sol simboliza la claridad del conocimiento al que puede acceder el filósofo. Ahora, si el filósofo es el único que logra salir de la caverna y logra tener la claridad de pensamiento para comprender el mundo real, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Debe salir corriendo de la caverna y abandonar a todos los que están dentro? No, debe regresar a la caverna y liberar a sus compatriotas, ¿no? Y por eso es que el filósofo debe gobernar en la polis. Entonces, cuando llegan este tipo de preguntas ya sobre por qué el alma tiene tres partes, por qué el filósofo debe gobernar, Platón apela a alegorías, a mitos, ¿sí? Ese es su recurso pedagógico, la manera como él nos enseña su doctrina. Aristóteles, por otro lado, no nos cuenta mitos. Aristóteles es mucho más sistemático, mucho más, podremos decir, en el lenguaje contemporáneo, metódico, ¿no? Por eso se le considera padre de muchas disciplinas científicas, por ejemplo, la botánica o la zoología, mientras, un paralelo, ¿no? Mientras Platón lo que hace en la República es plantear una sociedad ideal, cómo debería ser la polis, ¿bien? Aristóteles lo que hace es hacer un recuento en su libro Política de todas las constituciones existentes y de cuáles él considera las más virtuosas y cuáles considera las más viciosas. Entonces, esa es su manera filosófica de proceder de Aristóteles, ¿no? Mucho más metódico, podemos decir mucho más científico, mucho más ordenado, ¿no? Bien, aunque si le preguntamos a Aristóteles, pues él está haciendo ciencia. Para Aristóteles la filosofía es la ciencia primera, ¿no? Porque, bueno, estamos en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Para Aristóteles la filosofía es el conjunto de todo el conocimiento, ¿no? Luego ya más tarde en la modernidad, ya luego de Descartes, vamos a ver cómo las ciencias se van separando, se van dividiendo, se van especializando, ¿no? Y la filosofía va quedando poco a poco relegada. Bien, algunas obras principales de Aristóteles, ahí tenemos el Organon, que es un conjunto de tratados de lógica. La palabra organon en griego significa instrumento. Recordemos que Aristóteles es el padre de la lógica, vamos a ver lógica también a lo largo del curso. ¿Y qué es la lógica para Aristóteles? Del griego logos, ¿sí? Que significa estudio, entendimiento, razonamiento. Para Aristóteles la lógica es un instrumento, es un órgano para analizar los argumentos, para analizar los razonamientos, ¿sí? El órgano, obra de Aristóteles. Luego tenemos la metafísica, ¿bien? En este libro Aristóteles se pregunta por la causa primera, por la causa incausada. Bien, ¿cuál es esa causa? Bueno, les voy a tener que hacer el spoiler
para Aristóteles, la causa primera tendría que ser teos, tendría que ser un dios, pero ojo, no es el dios cristiano ni católico, bien, al que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Sino que esta ya es una perspectiva bastante posterior. El dios de Aristóteles es, como los medievales definieron, un primer motor inmóvil, una causa del movimiento que se mantiene inmóvil, ¿bien? Esa sería la concepción de un dios para Aristóteles, ¿no? Y eso lo analiza en metafísica, ¿no? De dos voces griegas, meta, que significa más allá, y física, que como vimos, refiere la physis a la naturaleza, ¿no? Más allá de la naturaleza. El primer principio sería Dios como una causa del movimiento, y es una causa que no se mueve, ¿no? Un motor inmóvil. Bien, otro libro importante de Aristóteles, Física. En este libro, Aristóteles analiza la naturaleza y se pregunta por el movimiento de los cuerpos celestes y sobre todo por el arjé. En su libro Física es donde nos habla también de los presocráticos, en metafísica también, en física también. Acuérdense que Aristóteles se hace la pregunta por el arjé. Él está más inclinado a considerar que el arjé son las semillas. ¿Alguien por ahí se acuerda cómo se llamaba el presocrático pluralista que consideraba que el arjé eran las semillas, las spermata, o como las llama Aristóteles, las homeomerías? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese presocrático? Muchas gracias, Daniela. Anaxágoras, ¿no? Y como buen pluralista, Anaxágoras, que además también lo habían desterrado, lo habían condenado por impío, igual que a Sócrates, solo que Anaxágoras sí decide irse de la polis, Sócrates se queda y bebe la cicuta, como vimos la clase anterior. Anaxágoras responde a la pregunta por el arjé, pero también responde a la pregunta por el movimiento. Y en física, Aristóteles también se está preguntando cómo se origina el movimiento. Para Anaxágoras, ¿alguien se acuerda de ver por allí cómo se originaba el movimiento? ¿No? Haciendo un pequeño repaso. Bien, las semillas son el principio, pero ¿qué mueve a las semillas? ¿Qué hace que estas semillas se mezclen o se disgreguen? ¿Cómo se llama esa inteligencia universal que para Anaxágoras es responsable del cambio? Muchas gracias, Aida. Excelente. El nous. El nous. Excelente, Daniela. El nous. Entonces, Aristóteles nos habla del nous, nos habla de las semillas, ¿bien? Él estaba inclinado hacia esa respuesta sobre el arjé, pero antes de hablarnos de ello, nos menciona a todos los presocráticos, ¿no? Es una pregunta que él responde, pero antes de responderla, nos menciona a todos aquellos filósofos que también se formularon la misma pregunta y que respondieron de maneras diferentes. Ese es el método filosófico de Aristóteles, ¿no? Mucho más ordenado. En Tratado del Alma, Aristóteles también se pregunta por las partes del alma e introduce un nuevo tipo de alma, que es el alma vegetativa, correspondiente a las plantas, ¿sí? Otro, eh, otro libro importante de Aristóteles es Poética, en donde Aristóteles nos plantea las pautas para la producción literaria, cómo están diseñadas las obras literarias de su época. Hace como crítica literaria, ¿no? Nos cuenta cuáles son las partes de las tragedias, los integrantes de la cantidad de actores de una tragedia, de una comedia, qué elementos debe tener, qué elementos diferencian a un género de otro. Entonces Aristóteles también se interesa por la producción literaria de su época, ¿no? Dramática, el análisis del teatro, por ejemplo. Otro libro importante de Aristóteles es Ética Nicomaquia, se cuenta que está dedicada a su padre Nicómaco. Y bueno, cuando hablamos de ética, ¿sí? ¿Hablamos de qué? ¿Qué es la ética? Es la disciplina filosófica que estudia ¿qué? ¿Qué estudia la ética? ¿Mm? Excelente, gracias Daniela. La moral no es lo mismo ética y moral. Mientras la ética es la reflexión filosófica, teórica, la moral es el conjunto de creencias, de costumbres, ¿sí? Que reflejan o que mueven nuestras acciones.
Entonces la ética estudia la moral. ¿Qué quiere decir? Que la ética es la reflexión filosófica sobre nuestras acciones. ¿Bien? Y en Ética Nicomaquia, Aristóteles reflexiona sobre las acciones del ser humano. ¿Cómo debe actuar el ser humano para ser virtuoso? ¿No? Acuérdense que también se están preguntando por la arete, estamos en el periodo ontológico, se preguntan por el arjé, por las formas de gobierno, por la producción literaria, por las partes del alma, por el origen de todo, por la lógica. Y en la Ética Nicomaquia, Aristóteles nos dice que todo lo que existe se debe entender en función de las causas, eso lo vamos a ver en breve. Y la causa, una de las causas importantes, es la causa final, ¿bien? Y nos dice que la causa final, el propósito del ser humano, es la felicidad, en este libro, en Ética Nicomaquia. Pero ahora otra pregunta surge, ¿no? ¿Qué es la felicidad para Aristóteles? No es la fama, no es la riqueza, no es el reconocimiento, ¿sí? La felicidad para Aristóteles consiste en una vida dedicada a la investigación. Mientras el ser humano investigue, estudie, filosofe, bien, será feliz porque está realizando lo que le corresponde a su naturaleza, a su psique, que es racional. Bien, política. En la obra Política, Aristóteles hace un recuento de las constituciones existentes en su época, siglo IV a.C., y las denomina como viciosas o virtuosas para luego optar por la que más convenga en ese momento, ¿no? Entonces Aristóteles lo que hace es analizar las constituciones de su época. Y en el libro Retórica, ¿sí? Analiza qué es la retórica, ¿no? ¿Alguien se acuerda quiénes enseñaban retórica? ¿Qué era la retórica? La retórica es el arte de convencer al público, ¿no? El arte de persuadir. Ahí está, excelente, muy bien Aida, muy bien Gerson, ¿no? Los sofistas enseñaban retórica y cobraban o no cobraban por enseñar la retórica, eran maestros extranjeros, ¿no? Llegaban de otras culturas, de otros pueblos, Atenas, así es Gerson, así es Aida, y cobraban por enseñar el arte de convencer al público, de apelar a recursos emotivos, así es Sixto, muy bien, todos los sofistas. Ahora, ¿Sócrates estaba de acuerdo o en desacuerdo con la retórica? Sócrates enseñaba retórica, estimaba, así es, Aida, estaba en contra, ¿no? Así es, Daniela, muy bien, Sixto, estaba en contra. Muy bien. Pero Aristóteles, por otro lado, consideraba que la retórica era un recurso importante, que era importante para los filósofos, para quien hacía filosofía, poder comunicarse, poder expresar sus ideas de manera clara al público, y por eso estimaba la retórica. Bien, entonces son un resumen muy rápido de los temas, a grosso modo, que Aristóteles aborda en sus obras. Bien, Aristóteles señalando hacia abajo, Platón señalando hacia arriba, Aristóteles, sí, señalando el mundo de la materia. ¿Qué hace Aristóteles? Critica la doctrina o la teoría de las ideas de Platón. Para Platón, lo más perfecto son las ideas. Lo voy a colocar aquí en el chat para que no se olviden. Las ideas son lo mismo que las formas, que son lo mismo a las esencias. Entonces, cuando nos hablen de formas, ideas, esencias, son lo mismo. ¿Bien? Y son perfectas. ¿Por qué son perfectas? Porque no cambian. Muy bien. ¿Ok? ¿Y por qué no cambian? Porque son atemporales, no tienen tiempo, están relacionadas con el ser. ¿Bien? Ok, entonces, para Aristóteles, las ideas, las formas, las esencias no pueden estar en otro mundo, no pueden estar separadas de la materia. Entonces, mientras, y aquí vienen dos términos importantes, mientras para Platón las ideas, las formas, las esencias son trascendentes, es decir, están fuera de la materia, trascienden el mundo material, Aristóteles nos dice que las ideas, las formas, las esencias son inmanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están
dentro de la materia. Entonces, tenemos el ejemplo de un caballo, ¿no? Para Platón, ¿sí? La idea, el concepto de caballo está en el mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas tenemos la definición de lo que es un caballo, y eso jamás cambiará. Es el concepto de caballo, lo que no cambia, es esa abstracción, ¿bien? Mientras que en el mundo de la materia, para Platón, lo que vamos a encontrar no es el concepto, sino los múltiples caballos que han existido, que existen y que existirán, ¿bien? Son como múltiples copias imperfectas, ¿bien? Ahora, eso es Platón, ¿no? Entonces, para Platón hay un mundo de conceptos, hay un mundo de esencias, donde tenemos la definición de caballo, y hay otro mundo, que es el mundo material, donde están los múltiples caballos, ¿no? Ahora, Aristóteles lo que nos dice es que, ¿sí? La idea de caballo, el concepto de caballo, no puede estar fuera del caballo material. Si queremos saber cuál es el concepto de caballo, debemos analizar a un caballo, debemos analizar la materia del caballo. Entonces, por eso es que para Aristóteles las ideas, las formas, las esencias son inmanentes, están dentro de la materia. Y por eso es precursor de muchas ciencias. ¿Bien? Por eso, porque para Aristóteles hay que analizar la materia para poder llegar al concepto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, para Platón las ideas son trascendentes, mientras que para Aristóteles las ideas son inmanentes. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Quedó claro eso? Ya, y si no quedó claro, aquí está, ¿no? Platón, nuevamente, las ideas son eternas, están separadas de la materia. ¿Qué es más perfecto, la idea o la materia, según Platón? Ah, y ahí viene una pregunta importante. La idea, excelente, muy bien. Muy bien, Sixto, Daniela, Aida. Ya, y si la idea es más perfecta que la materia, entonces el alma humana ¿es mortal o inmortal? ¿Qué sería el alma humana para Platón? El alma pertenece al mundo de las ideas. El cuerpo pertenece al mundo de la materia. El alma sería inmortal. Así es, Aida, así es, Daniela. Y para Aristóteles, si ojo, cuando nos dicen forma igual esencia igual idea, ¿no? Cuando nos dicen que la forma, la idea, la esencia está unida a la materia, entonces, ¿qué podemos decir? Si para Platón el alma es inmortal porque está separada de la materia, para Aristóteles, ¿el alma qué sería? ¿Mortal o inmortal? Excelente, Aida. Así es, Sixto. El alma sería mortal. Así es, Daniela. Entonces ahí vemos que Aristóteles es discípulo de Platón, es estudiante de Platón, pero es un estudiante, un buen estudiante porque es un estudiante crítico de Platón. No asume su doctrina como si fuera ley, ¿no? Sino que analiza la doctrina y la critica, la modifica. ¿Bien? Ok, algunas diferencias. Vamos con la primera teoría aristotélica, ¿bien? Y Aristóteles nos propone la teoría hilemórfica. La palabra hilemórfica, para que no se olviden, viene de dos voces griegas, hile, que significa materia, y morfé, que significa forma, que es igual a esencia, que es igual a idea, ¿no? Entonces, lo que nos dice la teoría hilemórfica es que la materia está unida a la forma, a la idea, y que esa unión materia y forma, materia idea, materia esencia, se denomina substancia. Entonces, ¿qué es la substancia aristotélica? Es el compuesto indesligable que no se puede separar de materia y forma. Entonces, el compuesto de materia y forma no se pueden separar. Por eso cuando el cuerpo muere, el alma también muere. Bien, ¿qué es la materia entonces para Aristóteles? Es el sustrato sensible de las cosas. Es el sustrato, es el soporte en donde yo puedo observar el cambio. Bien, ese es el mundo de Heráclito, ¿sí? Y la forma es la esencia, es aquello que no cambia, es aquello que determina lo que algo es. ¿Sí? Ahí estamos viendo ontología, ¿no? Bien,
Entonces no se olviden, la teoría hilemórfica, materia, filé y forma, morfé, están unidas, ¿no? Y ahí tenemos la substancia, compuesto indesligable de materia y forma. Bien, ajá, un cajón peruano, una mesa, una silla, una puerta. ¿Qué tienen en común todas estas cosas, todos estos entes? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Que están compuestos por la misma materia que es la madera. Así es, Daniel, así es, Aida. Entonces, están compuestos por la misma materia y son modificaciones de la materia. Entonces ahí vemos cómo tenemos la materia madera y cómo en la materia se da el cambio. Bien. Ok, vamos con una de las teorías más importantes de Aristóteles, que es la teoría de las cuatro causas. Para Aristóteles, decir que conocemos algo es decir que conocemos sus causas. Por eso, el pensamiento de Aristóteles se ha denominado, lo voy a colocar en el chat, teleológico. Ojo, no teológico, teológico es en relación con Dios, ¿no? Sino teleológico, que tiene que ver con telos. En griego telos significa finalidad, ¿bien? Propósito, ¿ok? Propósito. O, como lo denomina Aristóteles, causa final. Entonces, para Aristóteles, el telos, ¿sí? Es decir, la causa final, el propósito, la finalidad de algo, el objetivo de algo, eso sí lo podemos hallar en todo lo existente. Todo tiene estas cuatro causas. Causa material, que responde a de qué está hecho algo, el sustrato del cambio. Causa formal, que responde a la forma, a la esencia, a aquello que no cambia. ¿Bien? Causa eficiente, que responde a la pregunta por el movimiento. ¿Qué produce el movimiento? ¿Cuál es su causa eficiente? ¿Bien? Y la causa final, que es para qué existe eso, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo del Partenón, esta estructura arquitectónica griega de la Grecia clásica, ¿bien? Bueno, para decir que conocemos el Partenón, tenemos que preguntarnos cuál es su causa material, y su causa material es el mármol. ¿Cuál es la causa formal? ¿Cuál es la esencia del Partenón? Los planos del Partenón, cómo ha sido diseñado, eso es aquello que no cambia, ¿no? Es la idea, ¿bien? Causa formal. La causa eficiente es quién ha logrado producir el Partenón, quién ha logrado construirlo. Ahí tenemos al arquitecto y a los constructores, ¿no? Ellos son la causa eficiente, aquellos responsables del cambio, ¿sí? De lograr que el mármol se convierta en el Partenón. Y la causa final, es decir, el para qué. ¿Para qué existió el Partenón? Para adorar a la diosa Palas Atenea. Entonces, así, a partir de estas cuatro causas, causa material, causa formal, causa eficiente, conocemos el mundo, ¿no? Si nos preguntáramos, el ser humano, bien, ¿cuál es la causa material del ser humano? Bueno, el cuerpo compuesto por sangre, tendones, carne, ¿no? Ahí tenemos la causa material, ¿no? Del ser humano, el cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería la causa formal del ser humano? ¿Qué es aquello que hace que el ser humano sea lo que es y no otro? ¿Cuál sería la causa formal del ser humano? A ver por ahí, ¿qué es aquello que no cambia en el ser humano? A ver, los leo, las leo. Si la materia, si el cuerpo es aquello que cambia, ¿qué será aquello que no cambia en el ser humano? Que se mantiene a lo largo del tiempo. Ajá, ¿cuál es la causa formal? Así es, Aida, el alma. Entonces, o en griego, la psique, ¿no? Para Aristóteles, excelente, la causa formal del ser humano sería su alma, bien, su psique. ¿Cuál sería la causa eficiente? ¿Cómo surgen los seres humanos? ¿Qué los hace aparecer en el mundo?
¿Qué hace que los seres humanos aparezcan en el mundo? A ver. El cuerpo, los padres, ¿no? Mamá y papá. Entonces, así es, excelente, Daniela. Ellos serían la causa eficiente, ¿no? Bien, que dotan o que participan en el movimiento para que los seres humanos aparezcan, ¿no? ¿Y cuál es la causa final? ¿Cuál es el propósito de la existencia del ser humano? ¿Para qué existe el ser humano? Lo vimos en Ética Nicomáquea, en el resumen de hace un momento. ¿Cuál sería el propósito del ser humano? ¿Para qué existe el ser humano? Esa pregunta se la formula Aristóteles, ¿no? ¿Para qué existe? Ojo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser feliz. ¿Bien? ¿Y cómo es feliz el ser humano? Alimentándose, solo alimentándose, reproduciéndose. Para Aristóteles eso lo comparte con otras especies. Aquello que es propio del ser humano para Aristóteles es la investigación, ¿bien? Es el desarrollo de su racionalidad. Entonces, mientras el ser humano se dedique a la investigación, a la filosofía, al estudio, ¿sí? Así es, obteniendo conocimiento. Solo así será feliz. No si es famoso, si tiene dinero, si ingresa, ¿ok? No, para Aristóteles la felicidad consistiría en una vida dedicada a la teoría, al estudio, lo que en griego se denomina el bios theoretikos, la vida dedicada a la teoría, a la filosofía, al estudio. Bien, ya saben, lo dice Aristóteles, causa final. Bien, y finalmente, Aristóteles, al igual que Parménides, Heráclito y muchos pluralistas presocráticos, se pregunta por el movimiento, cómo surge el movimiento. Y ahí tenemos la teoría del ser en acto y ser en potencia. Para Aristóteles, el movimiento es un tránsito del acto a la potencia. ¿Bien? De lo que es a lo que puede llegar a ser. Y así infinitamente. Entonces, ¿qué es la potencia? Bien, en este caso tenemos el ejemplo de un bebé, ¿no? Entonces, un bebé es potencialmente un adulto, un niño, ¿bien? Vamos a colocar aquí un adulto, ¿ya? Un adolescente. Entonces, ojo, un bebé es en potencia un adolescente. ¿Qué debe suceder para que se convierta de bebé a adolescente? Debe actualizar su potencia. Ojo, pero si en parte no sería ya un adolescente, no podría transformarse en uno. Es decir, no podemos cambiar, no podemos transformarnos en algo que en parte ya no seamos. Es decir, por ejemplo, ustedes ahora son potenciales cachimbos, cachimbas ingresantes, ¿bien? Y solo pueden ser ingresantes porque potencialmente ya tienen esa capacidad ustedes para ingresar. Otro ejemplo, ¿no? Si tenemos las semillas de un manzano, bien, esas semillas solo se pueden transformar en un árbol de manzana, bien, esas semillas no podrían transformarse en un árbol de mango, por ejemplo, ¿no? Entonces, la potencia, ¿sí? Lo que hace es tener la capacidad latente de ser algo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para generar el movimiento es actualizar esa potencia, ¿bien? Y es así como para Aristóteles el movimiento es el tránsito de la potencia al acto, es la actualización de las potencias, ¿bien? Es así como Aristóteles se refiere al cambio. Entonces hemos visto, sí, algunas teorías, ahí está la teoría hilemórfica, acuérdense, hilé, materia, morfé, forma. Para Aristóteles, según la teoría hilemórfica, materia y forma no se pueden separar y a esa unión indesligable se le denomina substancia. Asimismo, Aristóteles conoce el mundo a partir de las cuatro causas, la causa material, formal, eficiente y final. Y respecto a la causa eficiente, aquella causa que refiere al cambio, al movimiento, Aristóteles
comprende el movimiento como el paso de la potencia al acto, como la actualización de la potencia. Bien, ese es un poco algunas ideas de Aristóteles y vamos con lo último, nos recordamos que estamos en el periodo ontológico, Aristóteles se pregunta por el arjé, se pregunta por la ética, por cómo el ser humano puede ser virtuoso, se pregunta por estética, se pregunta por la poética, se pregunta por la lógica, tiene diferentes intereses, ¿no? Se interesa por todos los aspectos de la realidad, es decir, por el ser. Y así también se interesa por la filosofía política, ¿bien? Y ahí Aristóteles, en ese ámbito, nos dice que el ser humano, es un zoon politikon. ¿Qué es un zoon politikon? Nuevamente, términos en griego, ¿sí? Zoon politikon, zoon, que en griego significa animal, y politikon, que deriva de polis. ¿Y qué era la polis? ¿Alguien se acuerda qué era la polis? ¿No? La Grecia clásica era un conjunto de islas, un archipiélago, en donde cada isla era independiente, era autónoma, ¿no? Entonces, cada isla era una polis, era una ciudad-estado, así es, Daniel, era una ciudad, pero a la vez era un estado, porque era una ciudad que se autogobernaba. Entonces, cuando hablamos de polis, bien, excelente, gracias Daniela, cuando hablamos de polis, hablamos de ciudad-estado, de una ciudad autónoma, bien, ciudad-estado, de una ciudad autónoma, bien, lo estoy colocando ahí en el chat, de una ciudad autónoma. Y cuando nos referimos, disculpen, y cuando nos referimos a la polis, ¿sí? Como una comunidad, como una ciudad-estado, ¿sí? Y nos referimos al ser humano como un zoon politikon, estamos diciendo que el ser humano, a ver, ¿cuál sería su traducción? Si el ser humano es un zoon politikon, ¿cómo lo traducen? Aquí en la PPT nos han puesto ser social, pero esos son términos modernos. El término social no aparece sino desde la modernidad. Aristóteles no dice el ser humano es un ser social, el término social no existe en su época. Es un animal político, muy bien. ¿Y a qué refiere política? ¿A qué refiere política en el sentido griego? Aida, excelente, animal político. ¿A qué? Es un animal que solo vive dentro ¿de dónde? ¿Dónde se da la política? En la polis. Así es, Aida. Entonces, para Aristóteles, el ser humano solo puede ser feliz dentro de su comunidad. Aquella persona que viva fuera de su ciudad, fuera de su comunidad, en completo aislamiento, ¿sí? Que diga, uy, yo soy antisocial, no me llevo bien con nadie, me voy a vivir solo, sola, ¿ya? Aristóteles dice, esa persona no puede ser feliz porque en su naturaleza está vivir dentro de la polis. Solo un dios o una bestia pueden vivir al margen de su comunidad. Entonces, por eso para Aristóteles el ser humano es un zoon politikon, un animal político, así es, pero ¿eso a qué refiere? A un animal, no es una persona que tenga que vivir en el Congreso, no, ¿ok? Es un animal de la polis que pertenece a la ciudad, a la comunidad. ¿Bien? Entonces la palabra política nos lleva a la comunidad. Bien, entonces allí va a culminar el periodo ontológico con nuestro estimado Aristóteles y todo su sistema de pensamiento. ¿Qué tal Aristóteles? Interesantes sus teorías, ¿no? Sobre todo su crítica a Platón. Y bueno, Aristóteles se convierte en el preceptor, en el educador de Alejandro Magno, quien va a conquistar múltiples tierras en Asia, en Oriente, ¿sí? Y va a poner en jaque, va a cuestionar también las costumbres del mundo occidental, ¿no? El imperio que logra instaurar Alejandro Magno va a decaer, ¿sí?
a lo largo del siglo IV a.C. Y frente a ese desmoronamiento del imperio, frente a la desaparición de la polis, de la comunidad, surgen un nuevo grupo de filósofos que ya no se preguntan por la totalidad, que ya no plantean grandes sistemas de pensamiento como Platón, como el mismo Aristóteles, sino que tienen una sola pregunta. Y en el periodo helenístico romano, ¿sí?, la pregunta filosófica por excelencia es: ¿cómo puedo ser feliz aquí y ahora al margen de la polis? Porque la polis ya no existe, ¿bien? ¿Cómo puedo ser feliz aquí y ahora de manera individual? Y ahí tenemos a Diógenes de Sinope, conocido como Diógenes el Perro, Epicuro de Samos, Pirrón de Elis y Zenón de Sitio como los filósofos del periodo helenístico romano. Entonces, estas escuelas, ¿sí?, filosóficas surgen producto de una crisis, dada la fragmentación del imperio de Alejandro Magno. La polis ya no existe y los filósofos, los nuevos filósofos de este periodo, solo se preguntan cómo ser feliz al margen de la comunidad y acuñan el término ataraxia. ¿Qué significa ataraxia? Tranquilidad del alma. Entonces, ¿a qué conclusión llegan estas escuelas? Que la ataraxia, la felicidad humana, no consiste en la riqueza, en la fama, ¿no? No consiste en alcanzar el amor, ¿no? Para los filósofos helenísticos romanos, la ataraxia, la felicidad humana, consiste en estar tranquilos, tranquilas, en la calma del alma, la imperturbabilidad del alma. Y ahí tenemos a la escuela cínica, ¿bien?, que lleva ese nombre porque deriva del griego kino, que significa perro. Y ahí tenemos a Diógenes el cínico, o también llamado Diógenes el perro, que vivía de una manera muy austera en un barril, ¿no?, con muy pocas posesiones, sino nada. Y ahí tenemos el momento en el que se encuentra con Alejandro Magno. Alejandro Magno reconoce a Diógenes, ¿no?, le dice: oye, yo sé quién eres tú eres un eminente filósofo, a mí mi maestro Aristóteles me ha enseñado quién eres tú, ¿no?, cuáles son tus enseñanzas, pídeme lo que sea, yo te lo daré. Y Diógenes lo único que le pide a Alejandro Magno es que se mueva porque le tapa la luz del sol. ¿A qué responde esta manera de vivir de Diógenes, ¿bien?, tan austera? Que para Diógenes el ser humano solo puede ser feliz si es libre, y mientras vive en una sociedad no será libre, porque la sociedad implanta reglas, normas, ¿bien?, y oprime la naturaleza humana, oprime el instinto humano. Entonces, para Diógenes, si los seres humanos queremos ser felices, debemos alejarnos de las convenciones sociales, ¿no? Muchas veces la sociedad nos dice en qué creer, cómo vivir, qué hacer, ¿no?, qué estudiar, cómo pensar, ¿no? Entonces Diógenes nos dice: si queremos ser felices, debemos ser libres, y para ser libres debemos estar al margen de la sociedad para seguir nuestra naturaleza animal. Ahí tenemos a los cínicos. Por otro lado tenemos a los estoicos, ¿sí?, entre ellos Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Bien, entonces, ¿qué une a un filósofo, a un emperador y a un esclavo? ¿Qué une? ¿Qué los une? La doctrina de pensamiento. Los tres eran estoicos. Ahora, esta escuela es fundada por Zenón de Sitio. ¿Qué nos dicen los estoicos? Que si el ser humano quiere alcanzar la ataraxia, la felicidad, debe resignarse a las circunstancias. Es decir, debe aceptar su destino tal cual es, sin apasionarse, sin llorar por lo que le sucede o sin extasiarse por lo que le sucede, simplemente estar en un estado apático. En griego, apatía viene de dos voces: a, sin, patos, pasiones. Entonces, el sabio debe ser apático en el sentido de que se aleja de las pasiones. ¿Y cómo se logra alejar de las pasiones? Teniendo una vida netamente racional. Para los estoicos, el ser humano debe seguir su logos, y su logos es su razón. Así como Heráclito nos hablaba del logos que ordenaba el cambio en la naturaleza, los estoicos nos dicen que la razón humana es como una chispa,
de ese logos cósmico que está en la naturaleza, ¿no? En el cosmos que está ordenado. Entonces, si queremos ser felices para los estoicos, debemos tener una vida racional, ¿sí? Debemos resignarnos al destino y debemos ser apáticos, ¿no? No dejarnos llevar por las pasiones, solo por la razón. Luego tenemos a la escuela epicúrea, con Epicuro de Samos, ¿sí? Quien nos dice que la felicidad, la ataraxia, consiste en el estado de no perturbación, en el placer. ¿Pero qué es el placer para Epicuro? ¿El placer de los sentidos? ¿El placer del sabor? ¿El placer del cuerpo? No, para Epicuro el placer verdadero es el placer intelectual y la ataraxia consiste en no sufrir, no experimentar dolor. Nos dice Epicuro, busque el placer que no venga seguido de ningún dolor. Entonces, para Epicuro de Samos, la felicidad consiste en el placer intelectual. Y aquí nos da su tetrafármaco, sus 4 remedios, ¿bien? Sus 4 remedios para curarnos en cualquier circunstancia. La primera, el primer remedio, el primer fármaco, no le temas a los dioses, si existen, probablemente no se ocupen de los asuntos humanos. No le temas a la muerte, cuando la muerte es, yo no soy, y cuando yo soy, la muerte es, no, cuando yo soy, la muerte no es, ¿no? Muy bien, entonces no le temamos a la muerte. No le temas al dolor, si es excesivo, vendrá la muerte, ¿bien? Y el placer es fácil de conseguir, pero recordemos, el placer intelectual. Y con esto ya nos vamos con la última escuela, no me abandonen por favor. Vamos con la última escuela, que es la escuela escéptica. Y los escépticos con Pirrón de Elis nos dicen que si el ser humano quiere ser feliz, que no pretenda conocer la realidad, porque en tanto humano e inmortal, no puede llegar a conocer el mundo tal cual es, ni a través de los sentidos, ni a través de la razón. Así que es en vano que el ser humano busque el conocimiento, porque si busca el conocimiento, nunca podrá ser feliz, ya que nunca llegará a conocer el mundo. Entonces, ¿qué debe hacer el ser humano? ¿Qué es lo más sabio que puede llegar a ser para los escépticos? Practicar la epogé. No se olviden, ese término suele venir. Bien, suele venir y a veces volamos en este término porque no recordamos que la epogé de los escépticos es la suspensión del juicio, es decir, si el ser humano no puede conocer el mundo ni por medio de los sentidos ni por medio de la razón, entonces lo mejor es callar, practicar la epogé, omitir el juicio, no afirmar ni negar nada sobre el mundo. Solo así, practicando la epogé, alcanzaremos la ataraxia, la tranquilidad del alma. Un pequeño resumen, están los cínicos que rechazan las convenciones sociales, viven de modo natural, ahí está Diógenes, pero los epicureístas la felicidad, la ataraxia consiste en el placer del alma, el tetrafármaco, no le temas a los dioses, no le temas a la muerte, el dolor es fácil de soportar, el placer es fácil de conseguir. Los estoicos que nos dicen que vivamos de manera racional y nos resignemos al destino, que seamos apáticos, y los escépticos que nos dicen que el ser humano no puede conocer la esencia de la realidad y por lo tanto lo más sensato es practicar la epogé, la suspensión del juicio. Entonces, todas estas escuelas helenístico-romanas están haciendo ética porque están reflexionando sobre cómo actuar para ser felices, para alcanzar la ataraxia, entendida como calma. Bien, ok, ¿qué tal? ¿Se va entendiendo? Sí, solo les voy a dar las claves ahora. Ahí estamos, clave de la número 1, ¿sí? B de bienestar, ahí le voy dando las claves. Clave, B de 1, B de bienestar. 2, E de escéptico. 2, E de escéptico. 3, C de cínico. 3, C de cínico. 4, A de Aristóteles. 4, A de Aristóteles, ahí les voy mostrando las claves, ¿sí? 1, B de bienestar, 2, E de entendimiento, 3, C de cínico, 4, A de Aristóteles, 5, B de bien, 5, B de bien, 6, D de diálogo, 6, D de Diógenes, ahí está, 6, D de Diógenes, 7, A de ataraxia, 7, A de ataraxia, 8,
D de diálogo. 8, D de diálogo, dialéctica, Diógenes, ahí tenemos la 8. D de diálogo. 9, C de ciencia. 9, C de ciencia. Y 10, B de bien. 10, B de bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, gracias Sixto por estar tan atento a lo largo de la clase, excelente. Gracias, gracias, cuídense mucho, gracias por participar, lo máximo. Y nos vemos la siguiente sesión, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.